Mi novia me bloqueó y me dejó sin explicaciones. Años después, volvió con un niño, esperando que fuéramos la familia que una vez prometimos ser. No sé cómo empezar esta historia. Quizás porque, cada vez que pienso en ello, no me lo creo. No porque me lo estuviera inventando, sino porque pocas cosas han tenido tanto impacto en mi vida, y esta es una de ellas. Todo comenzó hace 20 años, cuando era un niño de 6 años y conocí a una chica. Crecimos juntos y, más o menos a los 14 años, me enamoré de ella. Así de simple y, a la vez, así de complicado. Ella era mi compañera de clase. La conocí prácticamente desde el primer día en el colegio. Al principio, casi no hablábamos, pero un día se acercó, diciendo o pidiendo algo que ya no recuerdo. Desde ese momento, nos volvimos amigos. La vi crecer, compartimos muchas cosas, era la que se reía de todas mis bromas, incluso de las que no eran tan buenas. Un poco crédula, linda y con una sonrisa capaz de alegrarme el día entero. Yo hacía lo imposible por pasar tiempo con ella. Inventaba excusas para sentarme a su lado, para que nos asignaran juntos en los trabajos en grupo. No importaba cuán absurda fuera la justificación, si lograba compartir unos minutos más con ella, valía la pena. Y lo mejor de todo era que, a veces, parecía que ella también lo quería. Cuando faltaba a clase porque estaba enfermo, al día siguiente me recibía con un «te he echado de menos». Y esas palabras eran todo para mí. Con una sola frase, ella podía transformar un día cualquiera en algo inolvidable. Me aferraba a esos pequeños gestos, a esas señales que quizá ni siquiera eran señales, pero que para mí lo eran todo. Claro, las cosas no siempre son tan fáciles como uno quisiera. Un día me hacía sentir la persona más especial del mundo, y al siguiente, era solo un amigo, un compañero más de clase. Y por eso dudé. Dudé durante meses en pedirle salir. Durante un tiempo, me conformé con ser su amigo. Me convencí de que, si me declaraba, lo que teníamos se acabaría. Pero, por dentro, la idea de estar a su lado sin poder decirle lo que sentía me estaba matando. Muchas veces, cuando creía que era el momento de confesarle mis sentimientos, los nervios me paralizaban. Apenas podía hablar con ella. Ella notaba mi incomodidad, pero asumía que, como era bastante enfermizo, simplemente me sentía mal. Hasta que un día reuní todo el valor que tenía y me declaré. No salió como esperaba. Fue en un cambio de clase, esos 5 minutos entre una materia y otra. Me armé de coraje y se lo dije. Le confesé que me gustaba, que sentía algo por ella. En ese instante, vi su expresión cambiar, esa mirada suya, la que hacía cuando no sabía qué decir o cómo reaccionar. Y entonces lo dijo, murmurando, casi sin mirarme. Me veía solo como un amigo. No tenía idea de lo que yo sentía por ella. Le caía bien, pero nunca me vería de otra manera. ¿Conoces esa escena en las animaciones donde enfocan el corazón del personaje y se ve cómo se rompe en pedazos? Así me sentí en ese momento. Rechazado, roto, herido. Pero en el fondo, sabía que era una posibilidad. Lo entendí, y desde ese momento supe que lo mejor era guardar distancia. Y, como un acto reflejo, empecé a alejarme. No lo hacía porque quisiera, sino porque se volvió incómodo. Nadie te enseña cómo afrontar un rechazo, y para mí lo más natural fue distanciarme, dejar de hablarle, dejar de ser los amigos inseparables que éramos. Además, verla incómoda cuando me acercaba solo me confirmaba que estaba haciendo lo correcto. Pero mi distancia no lo llevo bien. Parecía molesta, al punto de estar enfadada conmigo. Semanas después de evitarla, de no buscarla, de no hablar con ella, de ya no sentarnos juntos en el comedor ni caminar juntos de regreso a casa, todo se volvió extraño. Comprendí que, durante mucho tiempo, había estado demasiado pendiente de ella. Tal vez lo que sentía no era más que el resultado de haber sido tan cercanos por tanto tiempo. Y lo entendí cuando me alejé. Dejé de pensar en ella a cada momento y fui consciente de todo lo que hacía solo para estar cerca de ella. Me di cuenta de que me había vuelto demasiado dependiente, hasta el punto de descuidarme a mí mismo. Ni siquiera hacía lo que otros chicos de mi edad hacían, jugar fútbol, baloncesto, salir con amigos o interesarme en otras chicas. Empecé a ser más consciente de mí, de mis propios gustos, y por un momento, parecía que estaba superando este mal de amores. Hasta que, un día, de la nada,
se acercó a mí con lágrimas en los ojos y me pidió que las cosas volvieran a ser como antes. Fue en ese momento cuando, con más claridad que nunca, le dije la verdad. Le confesé que durante años habíamos sido inseparables, que por mucho tiempo la había visto solo como una amiga, pero que ahora, ya no podía. Estaba enamorado de ella. No podía seguir fingiendo que nada había cambiado. Le expliqué que, cuando me declaré y ella me dijo que no me veía de esa manera, fue doloroso. Que por eso me distancié. Que pasé semanas sintiéndome mal porque, después de haber estado tanto tiempo juntos, de haber sido inseparables, de alguna manera me había vuelto demasiado dependiente de ella. Le dije que entendía que no podía obligarla a sentir lo mismo, pero que tampoco podía seguir ocultando lo que sentía. Que intentar ser solo su amigo mientras seguía enamorado de ella no me hacía bien. Tal vez, en algún momento, las cosas serían diferentes. Pero ahora, lo mejor era dejarlo así. No dije más. Simplemente me marché. Creí que con eso todo terminaría. Creí que se alejaría, que buscaría a otro amigo, que lo mejor para los dos sería mantener la distancia. Pero me equivoqué. Para mi sorpresa, al día siguiente de haberle dicho aquello, ella me envió un mensaje, algo que jamás imaginé. Si salir contigo es lo que hace falta para que todo vuelva a ser como antes, entonces lo haré. Después de haberme rechazado, pensé que jamás diría algo así. En ese momento, sentí como si todo lo que había cambiado en esas semanas, todo el esfuerzo por mantenerme firme, no hubiera servido de nada. Pero no pude evitar sonreír. Su respuesta me llenó de alegría. Porque, aunque fingiera ser fuerte, aunque intentara mantenerme distante, la verdad era que aún sentía algo por ella. Y sus palabras derritieron por completo esa fachada de frialdad que había intentado construir. Pasamos de ser amigos inseparables, a desconocidos que ni se miraban, y ahora, a novios. Fue extraño. Hasta donde sabía, ni ella ni yo habíamos salido con nadie antes. Los primeros días fueron incómodos. No sabía si debía besarla, si tenía que saludarla con un abrazo, si debía tratarla como antes o como algo más. Y ella también lo sentía. Cada gesto, cada intento por actuar con normalidad, solo dejaba en evidencia lo nerviosa que estaba. Apenas podía mirarme a los ojos. Pero, poco a poco, todo empezó a fluir de manera más natural. Y, de alguna forma, funcionó. Y, con el tiempo, nos convertimos en novios oficiales. Y, casi sin darnos cuenta, empezamos a enamorarnos. Ya no era solo yo quien la buscaba, ahora era ella quien también estaba allí para mí. El tiempo pasó, avanzamos de curso y vivimos muchas cosas juntos, celos, discusiones, momentos difíciles, pero nada que no pudiéramos solucionar. Completamos los últimos años del instituto, aunque no en la misma clase, ya que estábamos en especialidades distintas. Empezamos a pasar menos tiempo juntos, pero, de alguna manera, eso funcionaba, porque hacía que nos echáramos aún más de menos. Pasábamos los veranos juntos. Yo conocí a su familia, ella conoció a la mía. Éramos inseparables. Hablábamos del futuro, hacíamos planes. Cuando cumplimos 18 años y llegó el final del instituto, todo parecía encajar a la perfección. No era solo mi novia. Era mi mejor amiga, mi compañera, la persona que conocía cada uno de mis defectos y virtudes. Habíamos hablado de la universidad. No iríamos a la misma, pero queríamos escoger universidades en la misma ciudad, nuestra ciudad. Teníamos todo planeado. Pero jamás me imaginé lo que vendría después. Mientras organizábamos la fiesta de graduación junto a nuestras familias, el futuro se sentía seguro, prometedor. Ese día, en la ceremonia, escuchamos los discursos de los representantes de cada clase, desde el aula hasta la F. También hablaron los mejores alumnos, aquellos que recibirían una beca completa para la universidad de su elección. Todo parecía transcurrir con normalidad. Pude ver a mis compañeros, todos vestidos elegantemente, sintiéndonos casi como adultos a punto de comenzar un nuevo camino. El ambiente estaba lleno de emoción, de nostalgia y de promesas que queríamos creer. Entonces la vi. Mi novia estaba radiante con un vestido rojo largo, hermoso. Por un instante, pensé que estaba en el lugar correcto, en el momento perfecto. Uno a uno, llamaron nuestros nombres. Nos entregaron los certificados que nos acreditaban como graduados. Al final, hubo un brindis con refrescos para los alumnos y sus familias.
conversamos con nuestros compañeros, nos miramos, reímos. Muchos se irían de la ciudad, otros incluso al extranjero. Nos dijimos esas palabras que todos dicen en estos momentos: siempre estaremos en contacto, intentaremos organizar una reunión cada 5 años, que no era un adiós sino un hasta luego. Muchas palabras, muchas promesas. Sabíamos que la mayoría no se cumplirían, pero en ese instante, eso no importaba. El momento era perfecto. Nos sentíamos parte de algo más grande. Fue entonces cuando mi novia me apartó a un lado y con una mirada diferente, me dijo que necesitaba hablar conmigo. Su expresión ya me decía que no eran buenas noticias. Me confesó que, semanas atrás, había sido aceptada en su primera opción universitaria. Pero no era la universidad de la que habíamos hablado. Era una en la capital. Se iría a vivir con su hermana. Me lo dijo con cierta culpa, con lágrimas en los ojos. Le pregunté por qué no me lo había contado antes. Me explicó que siempre había soñado con estudiar allí, pero que sus notas no eran las mejores y no creía que le darían una beca. Aún así, la puso como primera opción creyendo que sería rechazada, pero para su sorpresa fue aceptada en el último momento. Me dijo que estaba feliz, pero también asustada. Que era una gran oportunidad para ella, que no podía dejarla pasar. Que, quizá, incluso sería algo bueno para los dos. No sabía cómo sentirme. Antes de la graduación, yo ya había aplicado a la universidad que habíamos escogido juntos. Yo sí cumplí el plan, había puesto esa universidad como mi primera opción, y fui aceptado. En ese momento, me sentí traicionado y molesto, pero al ver su rostro lleno de culpa, a la vez, tan convencida de que esto era lo mejor para ambos, no pude evitarlo. Sonreí, aunque por dentro me invadía la tristeza. Dije que, si eso era lo que ella realmente quería, yo la apoyaría. La abracé y nos besamos. Hicimos promesas, esas promesas que los jóvenes hacen con la convicción de que pueden vencer cualquier obstáculo. Nos dijimos que nos llamaríamos todos los días, que nos visitaríamos en cuanto tuviéramos un respiro, que haríamos que esto funcionara, que ni la distancia ni otras personas nos separarían. Pero la realidad es más fuerte que las promesas. Sabía que sería difícil, pero no quise ser de esos novios controladores ni perder la compostura, aunque, en el fondo, se sintió como una traición. Aún así, la quería. Y, después de todo, todavía era muy joven, creía que podríamos hacerlo funcionar. Ese verano lo pasamos juntos, imaginando el futuro, convencidos de que esto era solo un paso antes de nuestra vida adulta. Nos repetimos que nada cambiaría, que la distancia fortalecería nuestro amor. Hablamos de trabajar, de ahorrar, de lo que haríamos después de graduarnos de la universidad. Más promesas. Sin embargo, aunque no lo reconocí en su momento, en el fondo temía que no funcionara. Me decía a mí mismo que solo eran inseguridades, que si ella creía en esto, yo también debía esforzarme por hacerlo funcionar. Y así pasó el verano. Nuestro último verano. El último día nos despedimos con lágrimas en los ojos. La acompañé al aeropuerto junto a sus padres, intentando mantenerme fuerte, aunque por dentro todo en mí se rompía. Le escribí una carta y le regalé una pulsera, un pequeño símbolo de nuestro amor, algo que, esperaba, la hiciera pensar en mí cada vez que la viera. La escena parecía sacada de una película, dos enamorados en medio del aeropuerto, aferrándose el uno al otro como si así pudieran detener el tiempo. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo su respiración temblorosa contra mi pecho. Nos miramos a los ojos y nos prometimos, que nos llamaríamos todos los días, que esto funcionaría, que nada cambiaría, que nuestro amor era más fuerte que la distancia. Solo serán 4 años, nada más. Luego tendremos toda una vida juntos después de esto. Y así, se fue. Me quedé allí, viendo cómo su avión despegaba, cómo desaparecía poco a poco en el cielo, llevándose con ella una parte de mí. Después de su partida, comencé a prepararme para la universidad. Como quedaba cerca de casa, seguí viviendo con mis padres. Hice nuevos amigos, asistí a mentorías, conferencias, tomé mis primeras clases e inicié mis primeros trabajos. Mientras tanto, nuestra relación seguía pareciendo la misma. Todo iba bien o al menos eso creía. Con el tiempo, las llamadas diarias pasaron a ser cada 2 días, luego cada 3, hasta que se volvieron semanales. Yo estaba ocupado con la universidad y con un trabajo de medio tiempo que encontré para adelantarme y construir algo sólido para nuestro futuro. En una de esas llamadas,
ella me contó que había decidido reducir su carga académica, tomando solo la mitad de las asignaturas. Esto significaba que, en lugar de graduarse en 4 años, tardaría 5. Un año más no importa si al final vale la pena, me dijo con naturalidad. Intenté aceptar sus palabras, convencerme de que no era gran cosa. Pero luego añadió algo más, el próximo año se tomaría un año sabático. Necesitaba un descanso, algo que, según ella, sería bueno para su felicidad. Durante ese tiempo, planeaba irse de viaje con su hermana. Me habló con emoción sobre los países que visitaría, el tiempo que pasaría en cada uno y las culturas que más le interesaban. No era una conversación para planearlo juntos, me lo contaba como un hecho, como algo que ya había decidido, sin considerar cómo afectaría a nuestra relación. Me molestó. No porque quisiera controlarla, sino porque sentía que, poco a poco, su vida tomaba un rumbo en el que yo no tenía cabida. Pero, ¿qué podía hacer? Un año más, podía aceptarlo si era por su bienestar. Tal vez podría continuar mis estudios, trabajar al graduarme y esperar a que ella finalizara los suyos. Incluso podría ir a donde ella estuviera una vez terminara mi carrera. Después de eso, no dije nada que la hiciera sentirse culpable. No quería que se replanteara nuestra relación por obligación, ni que se sintiera atrapada. Porque en ese momento, todavía creía que aún existía un nosotros. Poco a poco, nuestras llamadas se hicieron menos frecuentes. Sus respuestas tardaban días, a veces semanas. Estábamos a punto de cumplir 5 años juntos, sabiendo que al año siguiente se iría aún más lejos, decidí sorprenderla. Planeé un viaje especial, solo 3 días, algo que nos permitiera reconectar. Y encontré el lugar perfecto, París, uno de sus destinos favoritos. La había escuchado tantas veces hablar de esa ciudad, de la Torre Eiffel, de la magia de la ciudad del amor. Cuando se lo propuse, dijo que sí. Dijo que le hacía ilusión, que nunca había estado allí y que sonaba como una gran idea, bla, bla, bla. Sin embargo, una semana antes de la fecha, dejó de responder mis mensajes. No contestó ninguna de mis llamadas. Solo más tarde entendí que me había bloqueado. Fue como si hubiera desaparecido. Intenté contactarla por redes sociales, por sus amigos, incluso por su hermana. Todo fue en vano. Los amigos que me respondían decían que no sabían nada de ella, los demás simplemente me dejaban en visto. Su hermana, después de mi insistencia, algo molesta, me dijo, ella está bien, está disfrutando de su juventud. Deja de molestarla, ya se pondrá en contacto contigo. Pero nunca no lo hizo. Fue un golpe duro aceptar que alguien que había sido tan importante para mí pudiera alejarse de esa forma, sin siquiera un adiós. Tuve que obligarme a seguir adelante. Mis calificaciones estaban cayendo, y no podía darme el lujo de repetir un curso. Lo hice por mí, no por nosotros, porque nosotros, ya no existía. Admitirlo me costó, no voy a mentir. Lo sabía, pero me negaba a aceptarlo. Al final, entendí que si ella se alejó, si decidió ignorarme, entonces fue ella quien rompió conmigo. Y si así era, solo me quedaba decir adiós. El año siguiente, por una coincidencia de la vida, me encontré con una de sus amigas en mi universidad. Ella estaba en segundo como yo, pero no era de mi campus. Nos cruzamos varias veces antes de que finalmente me invitara a tomar un café. Accedí, curioso y algo cauteloso. Durante la conversación, me dio una carta. Era de ella, mi ex. Eran una sola página de 2 párrafos, escritas de su puño y letra. En resumen, me decía que no creía que lo nuestro pudiera funcionar. Que me deseaba lo mejor, pero que necesitaba seguir adelante sin mí. No me ofreció más explicaciones, y quizás no las necesitaba. Me dolió mucho recibir esa carta, pero le di las gracias a su amiga, fui a casa y lloré. Era un dolor profundo, aunque al mismo tiempo sentí un alivio inesperado. Respeté su decisión y decidí seguir adelante. Ya lo había hecho, en parte, pero no sabía que necesitaba un cierre, y ahora, por fin, lo tenía. Era tan típico de ella expresarse a través de una carta escrita a mano, siempre reservaba ese medio para las cosas más importantes. Guardé la carta durante un tiempo, pero un día entendí que ella nunca volvería. Así que quemé la carta, la dejé ir, igual que a ella. Un año después, ya en tercer año de la universidad, conocí a una chica durante unas prácticas. Nos asignaron al mismo grupo una y otra vez,
como si el destino estuviera jugando con nosotros. Lo gracioso era que los grupos normalmente los elegíamos nosotros, pero en tercero, casi todas las asignaturas utilizaban urnas con papeles donde estaban nuestros nombres. Los líderes los escogían al azar, y así, siempre terminábamos juntos. Aquella coincidencia nos unió mucho. Pasábamos horas trabajando en proyectos y estudiando, y poco a poco, estar juntos se volvió natural. Un día, mientras revisábamos unas notas, nuestras manos se rozaron. Ambos nos disculpamos, pero hubo algo diferente en el ambiente. Las miradas comenzaron a alargarse más de lo normal, y sentía mi corazón latir con fuerza cada vez que estaba cerca de ella. Un día, su mano volvió a rozar la mía, pero esta vez, ninguno de los dos la apartó. En lugar de eso, entrelazamos los dedos, y así comenzó nuestra relación. Cuando nos hicimos oficiales, empecé a notar cosas nuevas en ella. Cambió su estilo, llevaba ropa ajustada que realzaba su figura, y me di cuenta de que su rostro, sin el cabello recogido, era más hermoso de lo que nunca había imaginado. Su confianza y sensualidad me sorprendieron y me cautivaron. Tras casi un año juntos, nos graduamos. Para mi sorpresa, fue ella quien me pidió matrimonio. Me dijo, medio en broma, que si esperaba a que yo lo hiciera, se volvería loca. Me reí mucho ese día, pero me encantó su honestidad. Terminamos en una tienda local, comprando 2 anillos idénticos, y fui yo quien, finalmente, se lo pidió. 9 meses después, estábamos casados y, 4 meses más tarde, esperábamos a nuestra primera hija. Hoy llevamos 4 años de matrimonio y 6 desde que nos conocimos. Ambos somos profesionales, trabajamos en la misma empresa, aunque en diferentes departamentos, y tenemos 2 hijas maravillosas, la mayor está a punto de cumplir 4 años y la menor, 3. Mi vida estaba en equilibrio, y el pasado había quedado atrás. O eso creía. De repente, un día, recibí varias llamadas de un número desconocido. Dudé un poco, pero decidí devolver la llamada. Para mi sorpresa, era mi ex. Le pregunté qué quería y fue entonces cuando me dijo que si podíamos vernos, que estaba en la ciudad y quería saber si todavía vivía allí. Dudé, pero acepté. No sabía qué pretendía, aunque sentía que lo nuestro estaba completamente superado, así que lo tomé como un simple reencuentro. Se lo conté a mi esposa, nunca he tenido secretos con ella. Me dijo que estaba bien, que confiaba en mí, pero añadió, medio en serio, que ya sabía lo que mi ex quería. Fingí que no entendía. No quería darle la razón, aunque, en el fondo, intuía que podía tenerla. Nos encontramos en una cafetería. Allí estaba ella, y sí, los años habían pasado. Había ganado algo de peso, pero aún se veía bien. Comenzó con preguntas típicas, ¿cómo estaba? ¿Qué tal me iba? Había una curiosidad evidente en su mirada, pero no quise prolongar la charla superficial. Fui directo, ¿qué es lo que quieres? Mi tono sonó más cortante de lo que pretendía, pero no me retracté. Ella me miró fijamente e intentó tomar mis manos. Las aparté de forma instintiva y le dije que no. Estoy casado y tengo 2 hijas, le expliqué. Su expresión cambió al instante. Se enfadó y me llamó mentiroso y manipulador. Me prometiste que esperarías por mí, el tiempo que fuera necesario, dijo. Me quedé atónito por su descaro. Le recordé que durante los primeros meses, sí lo hice, hasta que ella dejó de contestar. Fuiste tú quien desapareció, tú fuiste quien me dejó por una mísera carta, le dije. Aún así, insistió en que, si hubiera sido un hombre de palabra, habría esperado más tiempo. Su lógica me pareció absurda, y le respondí que estaba loca si pensaba que yo tenía que esperar años a que alguien decidiera volver, especialmente alguien que me dejó sin una explicación. No es así como funcionan las cosas, concluí. Le pregunté si eso era todo, y fue entonces cuando empezó a llorar. Me confesó que tenía un hijo de 2 años, pero que se había separado de su pareja. Me explicó que él estaba en el ejército, que había cortado toda comunicación con ella y que solo enviaba dinero a través de su madre. Luego, mirándome con una mezcla de desesperación, me dijo que había vuelto a esta ciudad por mí. Me aseguró que me necesitaba, que no podía seguir siendo madre soltera y que quería que volviéramos para formar la familia que una vez le prometí. Me quedé estupefacto ante su atrevimiento. La interrumpí, conteniendo mi frustración, y le dije, apretando los dientes, gracias por venir, pero no. Por supuesto que no. Yo estoy casado,
felizmente casado, y tengo 2 hijas maravillosas. Por nada del mundo pondría eso en riesgo. Ella me miró incrédula y casi desafiante, preguntó, ¿entonces para qué viniste? ¿Qué haces aquí si eso es lo que piensas? Le respondí con calma, aunque firme, estás equivocada si crees que estoy aquí por algo más que cerrar este capítulo. ¿Ves esa mesa allá? Señalé hacia donde estaban mi mujer y mis hijas, esperando. Ellas son mi familia. No sé qué esperabas de mí. Solo vine porque quería ser cortés. En su momento fuiste una persona muy importante en mi vida, y no quise guardar resentimiento. Ya no estoy enfadado contigo por haberme dejado sin una explicación o salvo esa carta, que era lo mismo que nada. Pero no puedes regresar simplemente porque ahora necesitas ayuda, porque no quieres ser madre soltera o porque las cosas no salieron como esperabas. Así no funcionan las cosas. Yo tengo otras responsabilidades ahora, más importantes que mantener una promesa de hace años, una promesa que tú misma rompiste. Me levanté, sosteniendo sus manos por un breve segundo. La miré a los ojos y le dije con seriedad, te deseo la mayor de las suertes, pero por favor, deja estos numeritos. Ya estamos muy mayores para estas cosas de promesas incumplidas. Me alejé sin mirar atrás y fui hacia donde mi mujer y mis hijas. Decidimos ir a otro lugar a comer, y durante el camino mi esposa me preguntó cómo había ido. Le conté todo, lo que había dicho mi ex, su petición absurda y mis conclusiones. Al final, me sentí agradecido por todo lo que tengo. Mi ex pudo haber sido mi primer amor, pero mi esposa y mi hija son mi presente, mi familia y mi prioridad. Ellas son más importantes que cualquier recuerdo del pasado, sin importar cuánto haya querido a esa persona en otro tiempo. Eso es todo. Quizá pienses, ¿con qué derecho aparece mi ex después de tantos años, o por qué voy a verla como un tonto? Y lo entiendo. Pero, en serio, no soy una persona rencorosa, ni siquiera con ella. No lo merece. Si alguien me hubiera dicho hace unos años que esto pasaría, yo tampoco lo habría creído, pero así sucedió. PD, eso es todo lo que quería decir. Espero haber sido claro. Nunca había compartido esta historia por escrito, aunque en su momento leí muchas similares cuando necesitaba ayuda. Hoy, sin embargo, me siento en paz, y eso se lo debo a mi esposa y a mis 2 hijas. Gracias por tomarte el tiempo de leerme. Te deseo una buena vida. No olvides un like, un comentario y suscribirte para más historias como esta. Gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.